Antes, para que podamos todos tener el contexto, hay dos obras de las que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. De hecho, los artistas están en la sala frente a esas obras. Es El Muro de la Sed, que está justo aquí al final, a la entrada. Creo que algunos lo estuvieron viendo, pero no sé si todos se fijaron en la interacción de las voces que tiene esa pieza. Ya hemos hecho un calibre en el ajuste del sonido, y la obra Jackie, que es la que está justo a la derecha luego de esa pieza. Si alguien aún no las ha visto, lo que les recomendamos es que vayan a la sala brevemente, aprecien esas dos obras antes de que iniciemos el conversatorio, porque es bueno que tengan ese contexto antes de que iniciemos con lo que va a pasar aquí. Entonces, si alguien aún no las ha visto, puede hacerlo ahora. Si ya la vieron, no hay problema y se pueden quedar aquí sin ningún inconveniente. Yo no la he visto. Ajá. Si no la han visto, recomendamos que primero pasen a la sala y las vean. Esas dos obras en particular. Pero yo vivo en un sector popi, no soy popi, pero el sector es popi porque yo vivo rentada. Y cuando el agua se pone escasa, por alguna razón, uno llama a Cuarón y manda un camión bomba y nos dan agua. Buenas noches. Ahora sí, formalmente, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Centro León, el lugar donde todo el mundo se encuentra, una vez más, compartiendo con nosotros el programa público de actividades y esta noche compartiendo esa programación de una manera muy especial. Nosotros el mes pasado inauguramos el 29 concurso de arte Eduardo León Jiménez. Como muchos de ustedes sabrán, este concurso nosotros señalamos que es el motor, el impulsor, digamos que la piedra angular que da origen a este centro cultural, porque es un concurso, una iniciativa que tiene más de 60 años realizándose en nuestro país y que es el concurso de iniciativa privada más longevo de América Latina y del Caribe. Y pues ya uno de nuestros fundadores en el primer concurso planteaba y decía: en algún momento necesitaremos tener un espacio donde guardar las obras que sean ganadoras de este primer concurso. Y nosotros decimos que ese fue como el vaticinio, ¿no?, de que se iba a lograr construir este centro cultural. Y hace 23 años ya que entonces nosotros tenemos la suerte desde el Centro León de servir como garantes, custodios de prácticamente todas las obras que han sido ganadoras de este concurso en sus 29 ediciones. Esta edición, la más reciente, obviamente la que nos ocupa en este momento, tiene 19 artistas participantes. Y aparte de que se abre la exposición, eso se hace como un programa público que pretende, procura visibilizar tanto a cada uno de esos artistas como las temáticas que ellos plantean dentro de sus propuestas y de sus piezas, de sus obras. Esta noche estamos iniciando con la primera de las actividades en ese marco de conocer estas 19 obras que tenemos en este momento participando del 29 concurso de arte Eduardo León Jiménez. Eso se suma
a que la intención, y ya lo van a ver, de estos dos artistas conecta con un tema de interés, yo creo que de todos los que estamos presentes en esta sala. Y muchos sabemos que en el mes de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Pues en esa intención también el Centro León, como parte de sus relaciones interinstitucionales, lleva a cabo una serie de actividades con instituciones amigas, aliadas, colaboradoras. En este caso, la Sociedad Ecológica del Cibao y el Comité Permanente de Celebración de las Acciones con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente en nuestra ciudad, que siempre es gestada y liderada por la Sociedad Ecológica del Cibao, pues siempre nos convoca a tener una actividad donde podamos tocar uno de estos temas. Y entonces esta actividad, aparte de mostrar los trabajos del 29 concurso de arte Eduardo León Jiménez en dos de sus artistas, también tiene esta intencionalidad en la conexión temática con la Sociedad Ecológica del Cibao, y por eso tanto de sus miembros presentes con nosotros esta noche, y además una especialista en temas medioambientales y sobre todo en el tema que ocupa la atención esta noche. Entonces, dicho eso, voy a presentar a nuestros invitados y les voy a compartir un poco cuál va a ser la dinámica de la noche. Cada uno de ellos va a tener un momento de intervención. Primero serán los artistas quienes van a presentar la temática, la preocupación y su obra en su proceso de desarrollo, cómo ellos llegan primero al planteamiento de la idea y luego a la presentación, el desarrollo de la pieza y este resultado final que ustedes han podido apreciar dentro de la sala. Y escucharemos a los dos artistas y luego escucharemos a la especialista invitada con una serie de preguntas que de hecho ya en conversaciones iniciales hemos estado entre los artistas y las especialistas planteando. Entonces, dicho eso, voy a comentarles a quienes tenemos acá. Por su parte, vamos a dar inicio esta noche con Eliazar Ortiz Roa. Eliazar está acá a mi izquierda y es importante que ustedes sepan que Eliazar cursó estudios en Ingeniería Civil en la UNFU en Santo Domingo, pero su vocación artística lo lleva a viajar a Argentina hace ya muchos años, donde estudia fotografía y además sigue trabajando en el campo artístico. En esta ciudad, precisamente en este país, Argentina, y en la ciudad de Buenos Aires, empieza a realizar sus primeras exposiciones, participando en los movimientos artísticos de manera muy comprometida en este país y ciudad. En el 2015 se instala en Las Terrenas, en República Dominicana, donde partiendo del reconocimiento y uso del medio natural de su entorno más próximo, desarrolla un arte sostenible y de bajo impacto ambiental. Actualmente, él señala que se inspira y que trabaja a través de la etnobotánica, investiga y experimenta con pigmentos orgánicos, papeles artesanales e instalaciones de land art, como parte conceptual de la narrativa que aborda en sus trabajos y procesos artísticos. Él está interesado en explorar todo lo que tiene que ver con el lenguaje, el cuerpo, el género, la identidad, el antropocentrismo, la justicia climática, la decolonización, la reparación histórica, así como la recuperación del legado y la memoria de las culturas afroantillanas. Así que
vamos a recibir a Eliazar Ortiz Roa y voy a ir haciendo la presentación de ellos en la medida de intervención, para que así todavía se quede en el contexto nuestro de la memoria, pues un poco lo que hemos compartido. Así que tendré la oportunidad más adelante de hablar de Bélgica y de su perfil como especialista y profesional, y también de Germain, que componen la mesa. Pero en este momento vamos a iniciar precisamente conociendo del trabajo de Eliazar Ortiz Roa. Bienvenido. Buenas noches, ya, ¿no, verdad? Muchas gracias a todos y todas por estar acá y acompañarnos. Me siento muy contento y privilegiado por poder tener la oportunidad de hablar de mi trabajo con ustedes y más en Santiago, porque como vieron, y después le explicaré más a fondo, la instalación tiene que ver con el entorno de acá de Santiago, tiene que ver con el río Yaca del Norte, también con el río Yaca del Sur. Yo crecí en San Juan de la Maguana, soy de una provincia de ese sur profundo, de donde hay mucha gente que nace, y la relación con los cuerpos de agua principalmente son con los ríos. Yo conozco de gente en San Juan que nace y mueren sin conocer el mar. Es muy interesante saber que en una isla como esta hay gente que no tiene una relación con el agua y el mar, sino con el agua del río, gente de agua dulce. Y yo vengo de ahí. Mis primeras experiencias de iniciación espirituales, de juegos, comenzaron con esos ríos donde yo crecí. Por eso me afecta tanto la situación que está pasando ahora mismo a nivel medioambiental. Yo quería comentar de ese inicio, ¿no? ¿Verdad? Que fue lo que me llevó a tratar el tema de la justicia climática. Yo he abordado muchos temas, porque prácticamente los temas te llegan, creo, depende de donde tú vives. Cuando viví en una ciudad como Buenos Aires, los temas eran muy urbanos, eran temas políticos, pero conectados con más justicia social, con toda la parte de lo que es la parte del racismo, la parte también LGTB queer, toda la parte también que tiene que ver con ser migrante, y todo eso me llevó a ser bastante peleón en una ciudad como Buenos Aires. Siempre me acuerdo de una canción de Cerati, de la Ciudad de la Furia, y tiene mucha razón porque me sacó bastante furia vivir en un lugar como ese, porque peleé mucho, salí mucho a hacer activismo en una ciudad como Buenos Aires. Pero al volver a la República Dominicana, que me fui a San Juan, fue más un tema personal, era un poco de encontrarme conmigo mismo, con mi familia, y también un poco eso de introspección, ¿no? de mucha catarsis, de muchas cosas que me estaban pasando. Al mudarme en Samaná, ahí fue el cambio, porque era vivir en el monte. Yo vivo en un sitio que se llama La Barbacoa y vivo en una loma. No, ni siquiera yo vivo en las terrenas. Las terrenas, de hecho, a mí no me gusta mucho como ciudad. Voy cuando hay que comprar algo, pero yo vivo muy metido en el monte. Y con mi gallina, mis perros, mi compañero. Pero eso de estar tan involucrado con plantas, con los hongos, con toda esa parte de la fauna que es muy silvestre, donde yo vivo hay 6 tipos de serpientes, y eso es muy grande, es decir, que yo he visto 6 tipos de serpientes que ni conocía de acá, y eso, o también aprender cómo suenan los pájaros, ¿sabes? Como allá hay como fijo, como algunos 25 pájaros que viven pasando, y ya yo lo estoy identificando con sonido. Entonces como que te cambia un poco el clip de entender que cuando tú te metes al monte, uno es naturaleza, tiene que pedir permiso, pero también uno aparte un poco el drama humano, sino para entender otras cosas que preceden al humano, como la flora, y eso te sensibiliza de una forma muy distinta. A mí la flora me ha afectado mucho, y por eso yo considero mi trabajo tecnobotánica. Siempre mi trabajo está vinculado a un tipo de planta específica. En el caso de hecho de los ríos es el espino macho, que son esas espinas que ustedes vieron en los ríos, que me inspiró como mecanismo de defensa. Y es como comentaste, realmente yo hago mis propios pigmentos, y todo ese trabajo de crear pigmentos es un trabajo también muy espiritual. Puede ser que uno lo vea como matérico, bien, wow, qué interesante a nivel científico, pero yo lo veo más como espiritual, porque hay una conexión muy fuerte cuando uno tiene una planta y ve el proceso de extracción del pigmento, y al mismo tiempo también de recuperación de tecnología indígena, que es una cosa que a mí me interesa mucho en la investigación,
recuperar mucha tecnología indígena que se habían abandonado y que hoy en día podrían darnos muchas luces, arrojar luces para poder resolver muchos problemas que tenemos en la actualidad a nivel ambiental. Principalmente el pigmento, una de las industrias que más contamina es la de la ropa, y es por los pigmentos que se utilizan, que se arrojan precisamente a los ríos. Entonces, como que son temas que siempre son rizomas, siempre están conectados. Yo creo que trajimos imágenes, ¿no? ¿Verdad? Que es bueno siempre hablar con las imágenes, porque aunque siempre los temas del medio ambiente estuvieron ahí, pero yo he ido cambiando de temática, como dije, dependiendo de dónde he estado en mi entorno. Y antes de la pandemia, yo hablaba de muchos temas que tenían que ver más con la cuestión del racismo, cuestiones que tienen que ver con lo descolonial, y lo sigo hablando. Pero justo en la pandemia, a mí no me afectó mucho esa cuestión de la distancia social, porque vivo en una loma y de hecho soy una persona solitaria, como que también estar con mucha gente no es ni que en mi situación. Yo prefiero estar aparte. ¿Esta es la tuya? No. No. Vamos a colocar, es la que dice Eliazar. Juan Emilio, por favor, vamos a identificar la presentación para colocarla. Pero sí hubo un tema en la pandemia que a mí me afectó y fue el tema ecológico. Cuando yo veía que en un periodo de 1 año y medio, cuando estábamos en confinamiento, se recuperaron tantas cosas, cómo se regeneró tantos espacios en diferentes partes del mundo, eso me hizo un clic. Incluso me dio algo que le dio a muchas personas, que fue ecoansiedad. Yo no quería viajar, yo no quería hacer las mismas cosas que habíamos hecho como forma de una normalidad de vida. Y al estar en ese momento que ya dije que se estaba normalizando las cosas, me entró una ansiedad muy tremenda. Creo que esta sí es la sí. Una ansiedad muy tremenda de querer hacer esa vida que se llama normal, pero que esa forma de vida que es muy del antropoceno es de perjuicio a todo nuestro entorno natural. Y también hago esa crítica al antropoceno de cómo a veces nosotros los seres humanos como que no hablamos de la naturaleza y nos apartamos, como si nosotros no fuéramos naturaleza, que eso también es muy del antropoceno. Vamos a la imagen anterior, por favor, porque es ese río que queda más cerca donde yo vivo. Ese río es un riachuelo que desemboca en la playa, que se llama también así mismo, Calolima, en la Barbacoa. Y a mí me gusta mucho, porque yo tengo viviendo allá, voy para 12 años, y me gusta mucho escuchar lo que dice la gente, de cómo era ese río antes. Ahí de atraviesa la carretera, ahí mismo cerca del río, y eso ha afectado muchísimo en la contaminación de ese cuerpo de agua. Que ese cuerpo de agua, cuando yo voy a la playa, después me quito la sal ahí mismo. Es como para mí algo también muy personal, ese río. Y me gusta también ver esa dinámica que la gente también está utilizando como para hacer algo, ¿no? ¿Verdad? Con relación a lo que está pasando a nivel ecosistémico. Pero también me hace pensar de que no sé si es una solución real, porque vemos la situación ahí, la basura, pero vuelve de nuevo a estar ahí, la situación de la basura cada semana. Es como que realmente no hay realmente una reparación, es como un atajo a la problemática. Ese río fue el que me llevó a hacer mi primera instalación sobre el río del tipo Landau, que es la próxima imagen, que fue en el 2022. Fíjense que fue justo cuando comenzó a abrirse la movilidad. Eso fue en el Centro Cultural de España, y fue el río Calolima, que representa en esa forma que esos son unos símbolos de inspiración indígena. Incluso fue muy loco recientemente en el proceso del Yaque del Norte y Yaque del Sur, que buscando información en mis archivos de vasijas de indígenas, había un símbolo muy parecido a este en las vasijas indígenas, con una espiral y una forma así también como serpentina dentro de una vasija que como recipiente de agua. Y me dijo, wow, como hay muchas cosas que hacen clic cuando uno tiene esa sinergia con toda esa parte ancestral. Y ese fue el primer trabajo que hice sobre un Landau, sobre los ríos, y me llevó a seguir como indagando ese tema que tiene que ver con esos materiales efímeros como la tierra, para trabajar con ellos y también con el color. Ya desde el 18 yo venía trabajando con los pigmentos naturales, pero hacer trabajo, porque para mí también esos son pigmentos, aunque sean tridimensionales, pero son pigmentos. Y lo interesante es que muchos de esos materiales que ustedes van a ver en estas obras que voy a mostrar posteriores, están en estos ríos. Yo reciclo, como son cosas que no se venden,
Prácticamente cuando uno hace ese tipo de trabajo no tiene una visión comercial, por lo menos en mi caso, porque ¿quién va a comprar algo así? Como que uno lo va a hacer realmente pensando más en activismo. Y yo, por tener una conciencia, como hablamos de bajo impacto ambiental, trato de reutilizar mis materiales. El próximo instalación se llama Río Calolima. No, esto está mal, vamos a poner la próxima imagen. Eso fue en Guatemala, no la posterior, así. Aquí. Esa imagen anterior es parte de esto, lo que pasa es que se cortó porque son realmente 3 ríos. Eso fue en la Bienal País, en Guatemala. Era la alimentación del río El Molito, el río Artibonito y el río Masacre. Son parte de los cuerpos de agua que dividen República Dominicana y Haití. Ese era en el momento que se comenzó a construir el muro, y cuando se comenzó a construir el muro, una de las primeras cosas que a mí me saltó en esa situación de la inquietud ambiental es que cuando se hizo principalmente la parte del muro en el río Masacre, se cortaron un sinnúmero de mangles y de forma innecesaria, porque por ahí no podía pasar gente. Entonces a mí eso como que me dijo, ok, se podría buscar una solución, pero ¿por qué siempre las soluciones tienen que ir en detrimento de nuestro entorno y nuestros cuerpos de agua? Aparte sabiendo muy bien que el negocio que hay ahí, que ese muro no va a funcionar ni va a resolver nada, realmente es un negocio. Entonces en ese sentido, cuando me invitaron a Guatemala a participar en la Bienal, yo quise llevar esa problemática a Guatemala. Y lo interesante es que, volviendo a la cuestión del impacto ambiental y los materiales, yo no podía llevarme toda esa tierra de República Dominicana a Guatemala. Entonces yo hice, fue una colaboración, no, era imposible. De hecho, yo me atreví a llevar unas cuantas bolas de tejamaní por necedad. Y cuando voy al aeropuerto, me dice, ¿qué es lo que tú estás trayendo aquí? Y yo, porque yo quería llevar a la señora, que es una señora de Chinátula, que es una señora alfarera, una maestra, Esperanza Chacón, una mujer maya. Yo le dije, yo quiero llevar para que ella vea realmente cómo son mis materiales y los colores, porque la mayoría de los materiales fueron hechos allá en colaboración con ella. Y me dejaron pasar, porque los artistas a veces tenemos una suerte, ¿sabes? Y la señora, no, la muchacha fue muy chula, la de la aduana, porque me dijo, te entiendo, pero eso no se puede hacer, pero voy a traer esos materiales para acá. Y me los dejó pasar, que son esas que están ahí, en esa parte que es como una curva del río Masacre, esas que son más rojas, que es el mismo tipo de arcilla que ustedes ven allá en el río Yaque del Sur. Eso cuando lo presenté allá en Guatemala, me hizo entender que no es una problemática solamente de nosotros, de nuestra isla, sino también del mundo. Porque la señora Esperanza Chacón me decía, es que el problema que tú tienes, también nosotros lo tenemos. Y una vez los artistas como que nos metemos tanto en nuestro mundo, nos ensimismamos tanto, y más los isleños que nos ensimismamos más, porque creemos que los problemas son de nosotros, la isla, y nos vemos como más territorio. Cuando ella me invitó a su lugar en Chinátula, wow, ríete de la problemática que podemos tener en los Amas o en problemas graves que se ven en los ríos acá, donde ayer era tremendo el ecocidio que sucedía en su río. Imagínense para ella que el trabajo de ella era matérico, era con la silla, que ella está trabajando con una silla que está contaminada, porque el problema que tienen esos ríos era realmente, es un caso serio, porque eso no se ha solucionado. La siguiente imagen, cualquier pregunta pueden hacérmela si tienen alguna duda. En el caso del río Yaque del Sur y Yaque del Norte, que estoy representando acá como instalación, mi inspiración fue esas casas que se llaman de un tipo de arquitectura vernácula propia del sur y de la línea fronteriza, de los lugares secos de la isla, que se llama Bajarec. Le llaman a veces tejamaní, es un tipo de adobe que es como cuando se hacen estructuras de palitos y se ponen con arcilla y inclusive hasta composta de vaca. También le ponen para la construcción del tejamaní o el Bajarec. Yo estudié ingeniería civil. A veces cuando yo hago mi trabajo la gente dice, pero lo que tú haces no parece nada que tú estudiaste ingeniería civil. Digo, pero bueno, no es que haga un plano exactamente como lo de ingeniería, pero sí tiene que ver porque también hablo de tecnología de la construcción, aunque son en otras formas. Y a mí me trae mucha nostalgia porque yo vengo de una parte rural y mi familia también es de la parte de agricultura, del campo. Y a mí me hacía mucha ilusión cada vez que pasaba por la carretera ver esas casitas. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez menos y cada vez menos, pasan de esa tecnología indígena al block.
Y cuando la gente ahora habla, no solamente caliente, de que la vida útil, por lo poco que me acuerdo de conocimiento de la ingeniería, del blog también es finita. No es que es eterno el blog y es muy contaminante. Y a mí lo que me parece tan loco, que la gente ahora se salta todo con lo de la minería. Pero yo me crié en un lugar donde toda la vida hubo minería de la construcción y era a costa de los ríos, sacando grava y arena de los ríos. Y eso como que, yo digo, wow, como que no para la historia colonial. Desde el principio, desde la colonización española, aquí fue todo un proceso de extractivismo con el oro, que sigue siéndolo, ¿sí? Y vemos la situación que está pasando con la presa, como esa contaminación que tiene que ver parte la minería. Pero hoy en día, la verdad que yo creo que la cosa está fuera de control. Y a mí me parece que esa cuestión del bajareque me trae mucha metáfora de cómo realmente se está perdiendo tecnología, algo que es sostenible, al mismo tiempo estamos en una situación que no es sostenible y la gente es muy diferente. Porque también hay una situación que se ha creado mentalmente, que yo lo veía en San Juan, que la gente creía que eso era pobreza. Siempre era como si no me pobreza, por eso quería el blog. Pero ya hay ejemplos en otras partes del mundo donde realmente esa tecnología se ha llevado con lo que hay conocimiento ahora mismo tecnológico para hacer cosas de avanzada, tanto de obra civil como de vivienda, que se podrían haber recuperado. Y esa parte de arraigo a nuestras tradiciones arquitectónicas a mí me afecta mucho, porque habla también de nosotros como seres humanos, de cómo apartamos formas de ver el entorno, nuestra arquitectura, que podrían haber sido realmente muy factibles y compatibles con el entorno, como un lugar seco como San Juan o La Línea, que se puede construir así, mejorando la técnica, claro está. Entonces, esa instalación que ustedes veían antes, que era más efímero y suelto, yo quise enfocarme más en la técnica del bajareque, por eso las partes serpentinas, como las bolas, son aplicando esa técnica a la instalación. La próxima imagen. Bueno, eso fue parte de mi proceso cuando yo comencé a recolectar todos mis materiales de minerales, de arcillas, de arena, de pigmentos, porque todos son colores naturales. La mayoría son minerales. Solamente hay 2 pigmentos que agregué que son botánicos, que es el del palo de Campeche y el del índigo, que tienen algunas arcillas ahí mezcladas para dar los azules o los violetas. Cuando comencé a trabajar con la curadora, con Susan Sánchez, ¿sabe que nosotros a veces tenemos que bajarle algo, siempre los artistas, porque a veces como que estamos muy allá arriba y somos a veces muy egoístas? Y ya yo quería ir a los ríos Yaque del Sur, Yaque del Norte a recolectar arcilla. Y en un momento recapacité y digo, pero espérate, ¿qué necesidad tú tienes de querer ir a los ríos Yaque del Sur, Yaque del Norte a recolectar arcilla? Si tú tienes arcilla, y también tú vas a hacer también un proyecto de extractivismo, también. Entonces digo, trabaja con lo que ya tú tienes, recicla, y haz lo que tienes que hacer con eso. Y ni siquiera tuve que buscar muchos más materiales, porque en mi entorno allá donde vivo hay muchos tipos de minerales, inclusive mica. El mica es un tipo de mineral increíble porque tiene tornasol y ahí también hay algunas bolas de bajareque con la mica. Y trabajé con mis materiales, todos esos son materiales que ya tenía de otras instalaciones, aparte de los ríos que hago de Landal, y las reciclé. Esa es parte del proceso para estos ríos. ¿Continuamos? Sí. Bueno, cuando le hablaba de etnobotánica, es que uno dirá, pero ¿qué tiene que ver un árbol como con la historia que te quiero contar con los ríos? Tiene que ver. Todo estos cuerpos de agua son los que le dan vida a todos los árboles, pero a mí me interesó mucho también transmitir ese mecanismo de defensa que tienen muchos árboles, que son de los pinchos o las espinas, que son un mecanismo de defensa bastante útil para que animales o otras especies no invadan al árbol. Y de una forma metafórica me interesó transferir eso a la parte serpentina de los ríos que ustedes vieron acá en la instalación, con esta que se llama espino macho, que abundan en el lugar donde yo vivo. También la idea del camuflaje, pensando en esta cuestión de defensa, me interesó también transmitirle. Yo en un principio, uno cuando está haciendo una obra cambia mucho, uno tiene una idea en un principio, pero como que al final termina haciendo otra cosa. Yo quería dejar como que los pinchos se vieran, porque los pinchos cuando esos que ustedes vieron que son verdes, al pulirlo queda un amarillo rubio, por eso llaman a veces, de hecho en Puerto Rico le llaman espino rubial o espino rubio a ese árbol. Aquí le llaman espino macho, pero ya el espino mucho, que la madera es amarilla. Pero dije,
es mejor que se cubran totalmente las espinas, porque son espinas reales las que tienen los ríos, que se cubran porque le da también, refuerza esa cuestión militar, esa cuestión de táctica de... Acá le llamamos pino de teta. ¿Pino de teta? Ah, qué chulo. Ah, mira, ¿por qué será? ¿Sabe que en Puerto Rico hacen esculturas con ellas? Pequeñas, porque en el Jardín Botánico, que es para mí el de Santo Domingo, que es el que conozco, la mejor institución que tiene República Dominicana, porque es la que tú llegas y la gente no está con un desánimo, está como con buena cara. Tú vas y te responden como con buen ánimo, porque tienen pasión de lo que hacen. El señor que ha pedido clase, no me acuerdo su nombre, que es el que lleva uno de los departamentos, me corrigió, por eso yo no le llamo espina. Me dijo que eso se llaman aguijones, porque las espinas son huecas, mientras que los aguijones son madera, y es cierto. Eso tú lo cortas cuando le quitas la espina al espino teta, y eso es durísimo, eso es una madera. Entonces, esos aguijones están cubiertos así para esa idea de camuflaje como protección de la parte de los ríos. Ahorita vamos a tener la oportunidad de abrir las preguntas y comentarios, porque hay muchas personas aquí que de seguro que van a querer interactuar con ustedes en ese sentido, pero ahora vamos a conocer las dos obras, los dos trabajos y la intervención de nuestra especialista, y luego estaremos abriendo la sesión de preguntas y comentarios al final. Así que... Yo también, yo creo que con eso después cuando las preguntas podemos abordar, pero para dejarle ya. Excelente. Fíjense que antes de pasar con Germain, me gustaría cerrar esta intervención de Eleazar en este momento citando una frase que él nos dio en una de las entrevistas que hemos realizado con él aquí como parte del proceso del trabajo de este 29 concurso de arte, Eduardo León Jiménez. Dice Eleazar: somos parte de la naturaleza, y pensar que el ser humano es algo distinto a ella es una visión que cuestiono profundamente. El arte también puede ser un vínculo para activar políticamente la defensa de los ríos. Y un poco eso es lo que estamos viendo ahora con esta obra que tenemos, esta instalación que tenemos presente, que espero que todos la hayan visto y que podamos tener un poco más de comprensión con esta presentación que ha tenido con nosotros Eleazar. Y ahorita pues volveremos un poquito a esa línea. Por su parte, ahora nos contará un poco de su proceso y de su obra Germain. Germain Richardson, hola nuevamente, bienvenido. Es publicista, artista visual, egresado de Altos de Chabón. Es un artista y creativo gráfico. Ha durado mucho tiempo como dominicano en el exterior. Trabaja multiplicidad de medios como fotografía, instalación, performance y pintura. Su obra explora desde presupuestos de la cultura pop y el futurismo, la estética de una visualidad afrocaribeña contemporánea que se expresa en las formas, cromatismos, modas urbanas, la oralidad popular, la actualización de los imaginarios y las religiosidades afrodiaspóricas y las cosmovisiones de las identidades caribeñas precoloniales en las circunstancias sociales cambiantes del siglo XXI. Su poética exalta el orgullo afrodescendiente y actualiza prácticas y tradiciones donde el cuerpo negro deviene en una presencia con agencia y belleza negra, en un acto político de autoafirmación. Entonces, vamos a conocer un poco de Germain y de la propuesta que nos trae al 29 concurso y a esta noche para continuar la conversación.
buenas noches. Bueno, como dicen, creo que yo soy el May. Mi obra se llama El Muro de la Sed, la presentación. Y bueno, como decía Wilda, yo soy un artista, primordialmente yo soy más pintor y fotógrafo. Y de vez en cuando me surge una idea de crear una instalación, usualmente viendo algo muy específico que veo en el país, como las tipografías que hay en la guagua y los dichos que ponen, hasta el hecho de que la cubeta no tiene agua de mi mamá. Y por esto creé esta instalación, es porque un día yo llegué a mi casa, mi mamá se estaba bañando con un jarrito de agua, mi mamá tiene 62 años, y yo dije, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que a los 62 años todavía estemos pasando lo mismo? Mi abuelo murió de 98 años sin nunca bañarse en una ducha. Entonces, esto me hace cuestionar dónde está el problema. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cómo es posible que 100 años y no se ha resuelto algo tan básico como el agua? Y bueno, esta es la presentación. Vamos a ver la presentación, Juan Emilio, de Germain para continuar el proceso. Aquí estamos viendo las dos obras, o sea, una imagen de ambas obras, para que así puedan identificar, ir desde ya identificando un poco ese proceso. Bueno, le voy explicando más o menos. Esto fue un proceso realmente de aprender mucho sobre la situación del agua en el país, porque al tú entrevistar a gente, a meterte a sus casas, a pedirle que te ayuden con un proyecto donde ellos son prácticamente el más afectado del problema del agua. El más afectado es el dominicano, la gente, los niños, la abuela. Es una desesperación constante, que es lo que yo digo que yo veía en toda la ciudadanía. Y no solo el hecho de que afecta a la gente pobre, también tenía gente que decía, bueno, yo tengo que comprar camiones de agua, ¿sabes? Como que a pesar de que yo vivo en un buen residencial, hay veces que no llega el agua y tengo yo que comprar un camión de agua. O sea que es algo que nos afecta a todos, no importa la clase social, el agua. El agua es como el problema, yo creo, número uno que vamos a tener nosotros como sociedad en los próximos 20 años. O sea, va a ser una competencia de quién tiene acceso al agua, y no va a ser como un recurso natural accesible, va a ser un recurso natural que siempre va a estar en constante pelea, no solo aquí, en el mundo. O sea, yo vengo de un país que es desértico casi. España no hay agua, pero ya llega el agua todos los días, nunca falla, nunca. Hubo un apagón y el agua ahí seguía. Entonces es algo que yo cuestiono mucho con la obra que he puesto aquí. Tenemos problemas técnicos. Sí, pero lo vamos a resolver en... Sí, bueno, voy explicándolo. Sí. Este proceso el Muro de la Sed se basó en recolectar historias, recolectar objetos que demuestren ese deterioro general que tienen ya las cubetas, y darle voz a la gente de mi barrio, y a una parte también donde incluimos, gracias a Wilda, a los sirolitos aquí en Santiago, donde también hicimos. Entonces, la idea se originó donde yo iba a hacer un intercambio de cubetas nuevas con tapa por viejas, y tú me contabas tu historia. Investigando sobre este tema nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente tenía cubeta de agua abierta en su casa, y eso lo que hacía era que traía mosquitos. Los mosquitos causan dengue. Nosotros tenemos un problema de dengue. Entonces ahí yo dije, ok, si vamos a hacer cambio tienen que ser con tapa, explicarle por qué debe de tener una tapa, lo importante que es tener una tapa, y después vamos a trabajar nosotros en la obra de arte. Durante este intercambio hicimos varias entrevistas donde le hacíamos preguntas de cuéntame tu situación sobre el agua. Una chica que conocí que tenía un salón, ella me dice, bueno, yo tengo 3 tanques de agua aquí, un salón de belleza sin agua, con 3 tanques, bañándose, todo ahí abierto, y cuando me dice, yo le digo, ¿qué pasa cuando no hay agua? Bueno, pues dejo de trabajar. Así de fácil, una persona deja de trabajar completamente. En estas historias encontramos también
parte de jocosidad, donde yo le preguntaba a las personas que me imitaran el sonido del agua. Y mucha gente se quedaba en shock, ¿cómo suena el agua? Me hacían el sonido de una bomba de agua, no del agua en general. Entonces, entre todas estas ideas surgió un poco como hacer un kitty-pop, que son estos carros que salen a la calle con mucha bocina, pero en vez de salir a poner música, sino que dieron la queja de mis vecinos, de mi mamá, de mis amigos, de mi barrio, de otras comunidades, sobre la problemática del agua. Yo cuestionaba y tenía conversaciones con ellos donde yo les decía, yo soy de La Romana, en casa de campo se gasta cientos de agua desperdiciada para mantener un cesto que no da ni un coco, no da ni yuca, no da ni plátano. Sin embargo, tú no tienes agua y allí hay agua. Siempre, porque siempre está verde el campo de golf. Siempre están verde los campos de golf. Pero eso no da ni sombra, ni un coco, ni un plátano. Entonces, ¿en qué estamos desperdiciando el agua? En esta investigación también se demostró que la mayoría del agua que se consume en el país se gasta en la ¿cómo se dice? En la agricultura. En la agricultura se desperdicia el 85% porque simplemente tenemos prácticas antiguas donde en vez de gotear el agua, lo inundamos. O sea, estamos perdiendo agua, estamos perdiendo salud, estamos perdiendo tiempo, estamos en crisis porque la gente está preocupada. Por ejemplo, una chica me decía, bueno, cuando mi hijo tiene que ir al colegio y no hay agua, pues a comprar un botellón de agua de la calle. ¿Puedes ver la presentación? Sí, vamos a ponerla a modo completo para que así ya puedas ir compartiendo. Podemos continuar. Tú nos indicas, Germain, en cuál sí, bueno, quieras. Pasa la próxima diapositiva. La primera, la anterior, esta. Bueno, esta en la investigación, justamente encontré una postal de 1930, que está en la colección de postales de aquí del Centro León, que eran personas vendiendo agua en un burro en Puerto Plata. 1930. En la siguiente diapositiva, ya habían pasado 43 años y era una situación donde ya tú ves que hay calles, hay carros, hay cierta urbanización, pero el problema del agua persiste. O sea, todavía hay gente cargando agua, camiones de agua. Pasemos a la próxima slide. Y esto es ahora. Estamos en la misma situación, gente cargando agua, teniendo más plástico, y sobre todo que es algo que yo me he dado cuenta que afecta principalmente a la mujer. La mujer es la que se tiene que encargar del agua, de buscar el agua, de que todo esté lleno, de que esté pendiente. Y eso yo creo que nos echa hacia atrás como nación. La siguiente diapositiva. Estos fueron un infográfico de cómo yo vi la situación del agua, de que eso es un sistema de modelo de intermitencia, que obligatoriamente la gente tiene que buscar alternativas costosas. De verdad, supuestamente el 97% de la población tiene acceso al agua, pero en realidad solamente le llega a un 60%. Y el impacto de las fuentes naturales, que son la contaminación, deforestación y las prácticas agrícolas insostenibles. Próximo slide. Se me olvidó. ¿Puedes darle play? ¿No? ¿Puedes poner el volumen? ¿El volumen? A ver, sangrando.
agua, la llave, para poder sacar un poquito de agua, no mucha, un poquito. Y eso a cada rato, no que tampoco viene el día entero. En la mañana tenemos que levantarnos temprano a ver si podemos coger un poquito de agua. Y es una pela, hay veces que tenemos 3 días sin agua, hay veces que duramos hasta una semana sin agua, pero es una pela y tenemos que tener tinaco lleno. Cuando no llega agua, entonces tenemos que llamar un camión para que nos llene el tinaco arriba. Y un tinaco se llena en 1,000 pesos de agua que se va de una vez. Y esa es una manera, es una catástrofe, el agua en República Dominicana. De verdad que sí, es un caos en República Dominicana el agua. Ok, una última pregunta. ¿Cómo suena el agua? El agua suena la tubería vacía. Uno le echa agua y otra vez nada de agua. Consultar, ¿qué tú opinas de que tenemos problemas de agua todos los días que no te llegue el agua, que tú tienes que vivir sin agua constantemente toda tu vida? ¿Qué yo opino? Que eso no es vida. Vivir sin agua no es vida. Tratar de conseguir una cubetica de agua para bañarse, para cocinar, eso no es vida. Queremos agua y agua en abundancia. ¿De quién tú crees que es responsabilidad el problema del agua? ¿Del gobierno? ¿De todos los gobiernos? Porque esto ha sido de toda la vida. Sí, de todos los gobiernos. Okay. ¿Tú puedes hacerme el sonido del agua? Muy bien. ¿Y tú crees que tu vida sería mejor con agua? Todos los días. Obviamente, felicidad. Una total felicidad y bendiciones. Con agua, todos los días. Una dicha. Muy bien. Bueno, estas dos chicas que hablaron son mis vecinas. Estas imágenes son tomadas en mi barrio. Entonces, este es como un poco de la situación en la que yo convivo. Bueno, estos fueron los casos que yo encontré durante la investigación del problema que había hacia el medio ambiente, de la acumulación de estas cubetas que vienen de pintura, la gran mayoría. O sea, que la gente se está literalmente haciendo con algo que viene de químicos, de un producto que está creado con químicos, que crea microplásticos, que es una basura para nuestros ríos, que deja una huella fósil de cientos de años, y sobre todo el gran problema que vi fue que es una fábrica de dengue en la casa. Algo que también yo vi era que mucha gente tenía mucho baigón y velitas que al final es otro daño colateral, porque estamos agregando químicos al ambiente que mata animalitos, abejas, que no tienen nada que ver con esta situación. Próximo slide. Bueno, esta fue más o menos la fundamentación conceptual, que ya se los expliqué. Adelante, la próxima. Esto fue un poco del proceso, donde hubo un cambio de cubetas nuevas por usadas, la edición de las entrevistas y el montaje de las cubetas. Aquí un poco de la idea del montaje. Fue algo literalmente nada planificado. Yo simplemente puse la cubeta, iba poniendo, y el equipo de personas me ayudaba a montar de aquí del Centro León. Esto es una imagen de lo que yo hice. Utilicé radios que son utilizados en carros para mantener esa idea de los kitty pod, los radios que tienen los carros. Siguiente. Esto es otra imagen. Algo que sí fue súper interesante, que me olvidó decir, era que el constante ruido de la bomba de agua en todo lugar de este país era como constante, entonces ya no lo podía dejar de oír. Donde quiera que oía una bomba de agua decía, eso es nuestro fracaso, nosotros estamos fracasando. Gente sacando agua, o sea, donde quiera que tú te movías en un barrio, tú lo que oyes la bomba. Y yo, pero
¿cómo es posible esto? Que la gente ya lo haya hecho como parte, sí, como de la cultura, el sonido de la bomba. Siguiente. Dale play. Esta es una última narración. ¿Puedes ponerle el sonido? Gigi. Hola Gigi. Bueno, te voy a hacer varias preguntas sobre el agua. ¿Te hace falta el agua en tu casa? Ahora sí. Bien, ahora sí me hace falta. Ahora sí me hace falta agua. ¿Por qué? Porque no está llegando bien allá. ¿Cuántas veces te llega el día? No, al día llega, a veces llega un día en la mañana y en la tarde, pero a veces dura hasta 3 o 4 días sin llegar. Okay. ¿Y quién tú crees que es culpa de que no llegue el agua? Lo que la manda de Cuarón. ¿Tú crees que Casa de Campo debería tener agua y vosotros no? No está malo. Tenía que haber tenido todo. ¿Tú crees que el agua debería ser de todos? Sí. ¿Por qué? Porque debería ser todo, porque lo que Dios da lo da bueno y lo hace para todo. Y si el agua es para todo, por un ejemplo, tú sabes que hay preferencia a veces entre la pobreza y la riqueza. Y el pobre pasa por más. Porque siempre el rico suelen darle la preferencia. ¿Tú crees que tu vida sería mejor si tú supieras que el agua siempre está ahí, que no es una preocupación de tu vida? Claro, porque el agua es vida todos los días, el agua es para todo. El agua para bañarte, para fregar, para trapear, para bregar con los niños, todo. ¿Tú tienes tinaco, cisterna o tú guardas agua? Y hay un tinaco. ¿Y cuántas veces tú llenas el tinaco? No, ahora está malo. Ahora hay que arreglarle una llave, que hay que arreglarla, hacer unos cuantos arreglos. Así que hay que coger cubo diario. O sea, tú te estás bañando con cubito. Sí. ¿Tú puedes decir si me estoy bañando? Sí, yo me estoy bañando con cubitos. Yo tengo como 6 cubetas. La lleno y cada vez que me vayan a bañar, cogemos uno y cuando se ensucia el baño, hay que echarle con el cubito. Ok, ahora, tú puedes hacer el sonido de una bomba jalando agua cuando está cerca. Claro, es una cola, es una burla. Perfecto, gracias. Bueno, esas son historias de la gente de mi barrio. Y ya el último slide. Esto fue algo que escribió el curador José Roca. Él dice que el agua deja de ser únicamente un elemento natural para revelar su condición de bien común en disputa. Yo creo que esto es algo que nosotros deberíamos mantener en cuenta, de que esto es un bien común que será puesto en disputa, y obviamente sabemos que la gente de mi barrio son los que no van a ganar. Gracias. Bueno, como ustedes han podido ver, las dos obras que hemos seleccionado para este encuentro tienen un punto común, ese punto del agua, ese punto medioambiental y todo lo que nos deja saber ese bien común que nosotros deberíamos de proteger y de tener la posibilidad todos de disfrutar por igual, tanto en cuerpo de agua, como se ha mencionado, o como un bien específicamente llegando a la casa. Pues precisamente para poder dar continuidad o abrir más bien la conversación, vamos a hacerlo. No queríamos quedarnos solamente con la presentación de la problematización de los artistas, sino en este caso también hacernos acompañar de un especialista que nos pueda hacer entender la visión del agua en la República Dominicana. Y por eso, gracias a la Sociedad Ecológica del Cibao, contamos esta noche con la presencia de Bélgica Rodríguez Serrata. Ella es ingeniera civil con maestría en Ingeniería Ambiental y Gestión Sostenible del Agua por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector del agua y saneamiento, desarrollando una destacada trayectoria en la gestión ambiental, el alcantarillado sanitario y la conservación de los recursos naturales. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, donde ha ocupado posiciones de liderazgo vinculada a la gestión de redes de aguas residuales y saneamiento ambiental. Actualmente forma parte del cuerpo técnico de la Dirección de Gestión Ambiental de la institución, contribuyendo al desarrollo de iniciativas orientadas a la sostenibilidad y protección de los recursos hídricos. Complementa su experiencia técnica con formación internacional en técnicas de tratamiento de aguas residuales realizado en Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, además de múltiples especializaciones en tratamiento de agua potable y residual, gobernanza del agua, educación ambiental, cambio climático y sostenibilidad ambiental. Su trayectoria integra la experiencia técnica, la docencia y el compromiso social y ambiental, consolidándose como una profesional comprometida con el saneamiento ambiental, la gestión sostenible del agua y la conservación de los recursos naturales. Abrimos la conversación con la ingeniera Bélgica Rodríguez. La recibimos. Gracias, buenas noches. Primeramente, tenemos que agradecer de parte de la Sociedad Ecológica del Cibao la disposición del Centro León para crear esta serie de actividades en conmemoración al mes del medio ambiente y formar parte de todas las instituciones que nos dan apoyo. Bueno, ¿qué digo? Es un tema bastante crítico. Ustedes han podido ver todas las obras, tanto de Germain como de Eliazar, y la preocupación que nosotros tenemos sobre el recurso agua y la presión que tiene el recurso agua también por cómo nosotros lo demandamos. Entonces, a nivel país, nosotros tenemos todo un desafío. Y recientemente, bueno, se han dado cuenta de que hay muchos de nuestras cuencas, nuestros ríos, que se están viendo muy vulnerados por el tema de la contaminación, ¿verdad? Entonces, me imagino que la inquietud de nuestros artistas, si en el 40 y ¿cuánto era que tenían los burros? En el 1930, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que iba a decir. Esa foto de 1930 todavía se pueden tomar actuales. O sea, hay una brecha muy amplia de la distribución del agua entre las clases sociales, no hay equidad. Entonces, aún existen lugares donde personas tienen que trasladarse a mucha distancia para poder conseguir una cubeta de agua, y otras que lamentablemente tienen que reutilizar el agua. Entonces, desde 1930 estamos nosotros acuñando toda esta necesidad y este cordón de miseria alrededor de un recurso que es vital para la vida, porque no podemos existir sin agua, es un recurso vital. Entonces, realmente me sentí muy motivada cuando vi las obras y el enfoque de los artistas, porque eso nos ayuda a conectarnos con el problema. Muchas veces el que le llega agua todos los días a su casa está ajeno de esa situación de la persona que tal vez tiene que recorrer kilómetros para poder tener una cubeta. Tal vez aquí en el salón piensa que todos tienen agua en su casa. Hay personas que ni siquiera tienen baños en su casa.
Entonces, esas informaciones o ese censo, muchas veces los datos están, pero lo desconocemos porque vivimos en nuestra comodidad, ¿verdad? Como vivimos en nuestra comodidad, el que no le llega agua, bueno, ¿qué pasa? No lo reconocemos. Entonces, esas imágenes, lamentablemente, Germain, se pueden tomar nuevamente en el 2026. Y vas a encontrar personas cargando agua, personas que no tienen un baño en su casa, que no tienen una llave, personas que tienen insalubridad, que carecen no solamente del recurso, sino de salud y de calidad de vida. Y es una tristeza que creo que podemos remediar. No es que está todo perdido. O sea, tenemos la forma de remediarlo. Pero eso tiene que ser con una vinculación entre el Estado, las comunidades, una vinculación social, los artistas. Yo entiendo que si esas obras catapultan a otro escenario, quién sabe, el futuro se puede reescribir, no todo está perdido, no podemos decir que todo va a ser incierto, pero sí es alarmante que en el 2026, nosotros teniendo tanta tecnología, conocimiento, más conciencia ambiental, nuestros ríos están contaminados, ¿verdad? Tenemos una escasez de agua. Entonces, ¿qué nos hace falta para poder unir? ¿Qué nos hace falta para nosotros poder llegar a ese propósito de que es que ese recurso tan vital para todo exista en calidad y continuidad? Porque son dos cosas distintas. Ustedes pueden decir, bueno, ahí está el Yaque del Norte. ¿Quién se atreve a beberse un vaso de agua del Yaque del Norte? O a bañarse. O a bañarse. Cuando sabemos que hace mucho tiempo que nos hablaban de que sí, de que el Yaque del Norte era un cuerpo de agua que se podía disfrutar en la ciudad y donde las personas iban y podían disfrutar y bañarse en él y estar en él. Entonces, bueno. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos una persona que se baña en el Yaque del Norte. Hay que ver en qué lugar, porque las características del yaque van variando, ¿verdad? Vamos a Jarabacoa, disfrutamos del río, seguimos bajando, ¿verdad? De la cuenca alta a la media, pero mientras vamos bajando, las poblaciones van creciendo, ¿verdad? Los núcleos urbanos van creciendo. ¿Y a dónde van lamentablemente los desechos, los residuos? A nuestro querido Yaque del Norte. Cuando pasa por Santiago, ya la calidad es muy diferente a la que nosotros vimos allá en Jarabacoa. Es muy distinta. Cuando sigue y llega ya a su desembocadura, es también muy distinta. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que varía? Porque es el mismo río. ¿Qué varía desde Jarabacoa, Santiago, Montecristi? Que hay varios núcleos, ¿verdad?, poblacionales, que lamentablemente los desechos llegan a nuestros ríos, pero necesitamos el agua, ¿verdad? Entonces, muchas veces comenzamos a hacer una mesa, un debate y hablamos de las políticas públicas, hablamos de la función del Estado y el compromiso de nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nosotros somos parte de esta nación. Entonces, evaluando las obras, me doy cuenta también de que no vemos el yaque como parte de nuestra identidad, porque lo hemos maltratado. No lo vemos como parte de nuestra identidad.
no lo vemos como el curso de agua tan importante a nivel nacional y para Santiago, que de donde nos llegue el agua de nosotros. No lo vemos así. Entonces, el arte nos ayuda a reconectar con ese gran sistema fluvial que nos aporta agua. Nos ayuda a integrar las comunidades, a conocer esas situaciones, el muro de la sed, a conocer bueno, yo vi que Eliezer presentó una biobarda y él dice, se recogen, pero al otro día vuelven otra vez. Entonces, ¿de dónde llegan esos desechos? Y dice, bueno, la biobarda no es una solución definitiva. Y realmente, bueno, no cambia la característica, porque los residuos llegan al río. Es cómo nosotros podemos evitar que todos estos agentes contaminantes que llegan a nuestro curso fluvial, de donde nosotros tomamos el agua, lleguen a contaminar y nos lleguen a afectar. Porque entonces, como hicimos el comentario de la salud, de que si era un problema de salud pública, es un problema. Tanto el tomar el agua contaminada, el manipularla, pero el también almacenarla en lugares inadecuados que se contaminan. Porque entonces usted dice, bueno, como estaba la señora ahí tratando de que le llegara el agua, y esa agua ella la utiliza para cocinar, para todo en su casa, pero también la almacena, eso no está esterilizado, duran varios días con el agua almacenada, entonces también producen problemas de salud. Entonces el agua, cuando decimos que es vida, porque lo mencionamos varias veces, decimos el agua es vida, el agua es salud, el agua lo es todo. Ninguno de los que estamos en la sala podemos imaginarnos un día sin agua. No lo podemos imaginar. Entonces, hay gente que tal vez piensa, ay, deben construir más acueductos, deben construir más presas, las infraestructuras, pero hay muchas pérdidas en el recurso. Yo recuerdo viendo el arte de Germain, justamente fui a un área que parece que no le llegaba el agua con la continuidad necesaria todos los días. Y ellos estaban llenando la cubeta, pero yo recorro y veo, yo estoy de desperdicio de agua. Y ellos sacaban las mangueras y las dejaban ahí llenando y se olvidaban del agua. Y la necesitaban. O sea, ellos estaban llenando el tanque porque no tenían el servicio todos los días, pero dejaban ahí, se iban y no. Entonces, hace falta que nosotros, aparte de las palabras, vayamos a la acción. Es un recurso necesario. Vamos a protegerlo, vamos a cuidarlo. Hay muchas averías que nosotros desconocemos en las líneas y dicen, pero ¿qué es lo que pasa? Una avería. Hay mucho despilfarro del recurso, aparte de que está también mal gestionado. Las cuencas hidrográficas, que es donde captan la mayor parte del agua, ustedes ven siempre los titulares de la noticia: deforestación, minería y todas actividades realizadas por el ser humano. Todas las actividades que son perjudiciales son realizadas por el ser humano. Entonces la naturaleza nos está haciendo un llamado y nos está diciendo, ese recurso que tú necesitas, tú puedes ayudar a conservarlo. Tú puedes ayudar a que tú lo puedas tener de forma continua. Entonces,
esta iniciativa del arte, la cultura, puede ir acercando a esas comunidades, que son comunidades también afectadas, a crear conciencia y también a utilizar el agua un poquito más razonable. Y a dar su empujón a las autoridades, porque claro que sí, eso es, todos tenemos que estar vinculados en ese problema para poder buscar una solución. Entonces, nada, los invito a que sean voceros, portavoces del arte y la cultura, y que esto nos sirva de unión y de concientización para que ese recurso hídrico que es tan importante para nosotros como el Yaque del Norte se convierta no solamente en un curso que tenemos por ahí, sino como parte de nuestra identidad, y que podamos decir Santiago, el monumento y el Yaque del Norte. Gracias. Muchísimas gracias. Para abrir la conversación, ya hemos escuchado 3 puntos de vista. Sé que los artistas tienen preguntas que quieren formularle a Bélgica, pero también quiero aprovechar para que ellos, que no son de Santiago, conozcan parte de la composición que tenemos aquí en la sala, y que hay muchos de los que están también de este lado que pueden aportar a la conversación. Quiero agradecer la presencia con nosotros esta noche de Roberto Martínez, presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, también a Belkis Ramírez, quien es directora ejecutiva de SOECI, la Sociedad Ecológica del Cibao, García, perdón, la Sociedad Ecológica del Cibao, y también es artista porque es miembro del CODAP, del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. También aquí con nosotros Eduardo Rodríguez, quien ha sido pasado presidente de SOECI, pero además una persona con mucha información y vinculado a muchos procesos relacionados precisamente tanto con la gestión ambiental como con los cuerpos de agua y el trabajo específicamente en Santiago con este recurso tan importante. Y como pueden ver, tenemos también a miembros de los Scouts que están con nosotros, y muchos miembros de la Sociedad Ecológica del Cibao, personas interesadas en el tema medioambiental, artistas que trabajan, educadores, veo que están presentes aquí. Hablaba Eliazar de lo bien que se sentía cuando asistía al Jardín Botánico en Santo Domingo, tanto por lo que encontraba allí como por su zona. Tenemos aquí en Santiago esta noche representantes del Jardín Botánico Eugenio de Jesús Marcano, que es un hijo del Jardín Botánico de Santo Domingo. Quienes no lo conozcan, iniciando por ustedes, pero también por muchos de nosotros aquí en Santiago, que si no han tenido la oportunidad de asistir a este espacio, este pulmón que tenemos en nuestra ciudad, es necesario y obligatorio que se haga. Es extraordinario lo que está pasando en el Jardín Botánico de Santiago. Entonces, una invitación que queda abierta. Aquí también tenemos miembros del jardín. En fin, que tenemos pues muchas personas conocedoras, interesadas en la temática, y es el momento de abrir la conversación con ustedes, a ver quién se anima a romper el hielo. Ya veo 2 manos levantadas. Vamos a mover vamos a mover con Jonathan. Vamos primero el señor acá adelante y luego con Dominicano. Por favor, se presentan, dan su nombre, y si vienen de alguna institución también lo mencionan, porque estamos dejando el registro de grabación para nuestra mediateca. Muy bien, muchas gracias. Don Francisco, miembro de la Sociedad Ecológica del Cibao. Pues considero el tema muy interesante y veo la relación que hay entre la exposición de ellos con el tema del agua, lo mismo que con la exposición que acaba de hacer nuestra querida Bélgica. Yo quería decir
que esta institución, que es León Jiménez, me parece que de aquí surgió una expresión que habla de proyecto de nación. No sé si estaré equivocado. Por una mejor nación. Por una mejor nación. Entonces, viendo la problemática que tenemos del agua, que esto necesariamente involucra a autoridades y a nosotros, la población y todas las instituciones que tienen que ver con el agua, nosotros creemos que sí, que se impone seriamente intervenir y tomar esto como un proyecto de nación, porque es cada día más importante. Las aguas son cada día más contaminadas. Ello obliga a que el agua que nosotros consumimos, la mayoría, acudimos a comprar agua en botellones de botella. Pero muchas veces la mayoría de esas aguas atraviesan un proceso que elimina los nutrientes que tienen, los nutrientes minerales que tiene el agua natural. Yo no sé si alguien acá ha tenido esa oportunidad, pero yo en mi juventud tuve la dicha, el privilegio de que en vacaciones asistía al río Yaque en las proximidades de Ámina, y entonces vacacionábamos, lo íbamos para allá a marotear, y cuando nos daba sed, lo que hacía era que zambullíamos en medio del río Yaque, y allá en la profundidad de las aguas, yo abría la boca y tomaba esa agua así natural. Y no tenía que, si yo por ejemplo tuviera que hacer eso ahora mismo, probablemente las tripas se me pinchen. Y entonces, aparte de eso, le digo, la desventaja de que el agua que estamos consumiendo la vemos muy bonita, esa agua de botella está muy bonita, pero me parece que no tiene los nutrientes naturales que tiene un agua de aquellas condiciones, porque el agua tal como sale de la naturaleza contiene una serie de componentes que son básicos para nosotros sostenernos, para mantener esa energía. Entonces, a la vez que nosotros debemos tratar de preservar y aumentar la fuente hídrica, también tenemos que luchar contra esa contaminación, porque en ese sentido eso nos está trayendo a nosotros, sin que nos demos cuenta, muchas deficiencias, muchas limitaciones. Muchas gracias. Muy bien. Dominicano, por favor, vamos con la siguiente intervención. Recordándole, no es que quiera limitarlos, pero queremos que la mayor cantidad de personas pues puedan intervenir, así que vamos a tratar de hacer las intervenciones precisas, concisas y exactas, ¿verdad?, para dar la mayor posibilidad de participación. Dominicano. Yo tengo dos preguntas para la ingeniera Rodríguez. La primera es, usted sabe que tenemos un complejo de presas, Bao, Tavera y López Angostura. Tenemos ese complejo de presas, la población en Santiago está creciendo, y mi pregunta es de dónde vamos a sacar el agua. O sea, nada más tenemos esa fuente de agua ahora mismo, aunque hay mucha agua soterrada, por ejemplo, con esa que contamos. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué no represamos ya que toda esa agua se está perdiendo en el mar? ¿Por qué no se hace en reservorio? O sea, ¿quién está a cargo en el INDRI, para poner un ejemplo, de que no se desperdicie tanta agua? Todo el agua se está desperdiciando, créanme, todo se está desperdiciando aquí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bien, el agua se está desperdiciando aquí en Santiago. Yo me refiero al río Yaque, o sea, el río Yaque desemboca en Manzanillo y se pierde toda esa agua. ¿Por qué no hacemos reservorio? Hay algo que tenemos que entender. Las presas, que son muros que retienen un volumen de agua que se utiliza para diferentes sectores, dentro de los cuales está agua potable, está riego, generación eléctrica. Entonces, como decían nuestros artistas, que se han vuelto unos especialistas, nosotros tenemos mucha dificultad porque los sistemas que utilizamos en la agricultura no son sostenibles, son sistemas generalmente por inundación que traen a colación un volumen muy alto de agua residual que la población no puede utilizar, no la puede utilizar. Entonces, esos sistemas de riego no son eficientes. Esa es una.
O sea, es el agua que nosotros podemos utilizar como población, como lo mencionó Germain al principio, un 80 o un 85% se utiliza para la agricultura. Esa es una. Las presas también tienen un gran nivel de sedimentación. Eso todo el mundo lo sabe. Y más ahora agregándole el nivel de contaminación, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, las presas están contaminadas, están sedimentadas, ahí tenemos otro factor detonante para el agua, para el consumo. En la ciudad, las redes tienen muchas pérdidas. Entonces, lo grave del caso es que sabemos que están las pérdidas, pero entonces las correcciones están como un poquito lentas. La modernización del sector APS no va a la par con el crecimiento urbano. No va a la par. Entonces, si estamos hablando de seguridad hídrica, eso va de la mano con seguridad alimentaria también. Entonces, estamos en una situación muy alarmante. Ahora bien, ¿cuál es la esperanza? Que tenemos las posibilidades de crear las condiciones y de resarcir todos esos daños. Pero con tiempo. O sea, eso va a tomar tiempo para que eso sea así. Entonces, como decía el señor, la población creciendo, los recursos hídricos menos, ¿verdad? Tenemos menos aguas en calidad y cantidad. Porque a veces decimos, no, el yaque está ahí, pero está muy contaminado. Tenemos muchos ríos, pero no se pueden utilizar porque los procesos de tratamiento son tan elevados que mejor... Bueno, yo me voy a... voy... Me están poniendo a mí a... Vamos a llegar a que el agua no va a llegar tal vez cada 15 días. La vamos a tener. Porque solamente el agua superficial que vemos, que está contaminada, pero el agua subterránea, que también se utiliza en otros lugares, también está contaminada. Hay una interconexión que a veces nosotros creemos desconocer. Entonces, lamentablemente, es un asunto crítico el que estamos nosotros pasando actualmente con el recurso hídrico. Y esperamos que todas estas voces lleguen y puedan hacer representándonos a nosotros a otros niveles, para ver cómo se puede comenzar a resarcir todos esos daños que hemos nosotros hecho en las cuencas por el problema de la deforestación, la contaminación, por las prácticas también mineras, para ver cómo nosotros podemos garantizar el agua ahora, porque garantizar el agua ahora y a las generaciones futuras. Muy bien. Sí, tenemos, Jonathan, otra intervención. Acá adelante, por favor. Gracias. Walkiria, del Fondo Agua Yaque del Norte. Felicitarles por poner el arte y sus conocimientos al servicio de una problemática. Y una problemática que realmente lo que es el reflejo de cómo nos relacionamos la sociedad con los recursos naturales. Ninguno de estos desafíos vienen del río ni de la naturaleza, vienen de nosotros, los seres humanos. ¿Y por qué? Porque básicamente, como tú lo dijiste, nos hemos separado de la naturaleza y somos tan ilusos de creernos que estamos separados, y no solo separados, sino que es algo que lo tenemos en posesión y que podemos hacer uso de ella a cuantos recursos tengo disponible yo para hacerlo y de la manera en cómo lo quiera hacer. Entonces yo creo que la invitación es a usar los recursos naturales, a bañarlo en el río, como hace la señora, me encantaría saber en qué parte del río, con todo el desafío en la charca, bañarlo de la charca. Es un río, hay un bañario buenísimo y nosotros hacemos jornadas de limpieza ahí,
porque la gente va a usar el recurso, no encuentra ni un zafacón y todos los residuos van vertidos directamente al río. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de uso de los recursos naturales. Entonces la invitación es a volver a la naturaleza, tal vez no a bañarnos, pero sí a ir al bosque, a recibir el aire, pero sí tener conocimiento de qué está pasando y cómo podemos aportar en la solución. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Walkiria. Sí, claro. Walkiria, hay una cosa que lo que yo pienso es que como seres humanos, un animal más, tenemos que entender de que eso es lo que tenemos que corregir, de hablar de la naturaleza, y nosotros como que nos apartamos. Cuando yo pienso en el cuerpo de agua, yo también pienso en los seres humanos, porque nuestra composición en nuestro cuerpo, ¿de qué es la gran mayoría? Es agua. Nosotros somos también un cuerpo de agua y somos eco reflejo de toda esa contaminación. No es que los ríos están contaminados, nosotros también estamos contaminados, porque usted lo dice y es razón, esta agua no es un agua de calidad, ni tampoco la que nos bañamos, no tiene esos minerales, pero también ya nosotros tenemos todos esos microplásticos en el cuerpo, ya nacen niños con microplásticos en el cuerpo. Entonces realmente nosotros somos los cuerpos de agua tan contaminados como nuestros ríos. Así es, tenemos una próxima intervención. ¿Había alguien acá detrás? Sí, a ver. Ajá. Belkis, y luego hay otra persona detrás de Belkis. Sí, de verdad que hay que felicitar al Centro León con este maravilloso espectáculo que tenemos aquí con los artistas. Me llamó muchísimo la atención la forma en cómo ustedes abordaron este tema. Déjenme comentarles con respecto al agua, que hoy nosotros veníamos desde Santo Domingo y alcanzamos a ver el río Sama. O sea, nosotros vemos el río Yaque del Norte, que está muy contaminado. Qué bueno que la señora se baña en el balneario de las Charcas, porque desde ahí hacia arriba el río baja limpio, Es de ahí para abajo el problema grave. Es decir, que ella tiene razón en bañarse ahí. Entonces, le decía, con respecto al río Sama, nosotros lo vimos verde hoy. Es sumamente preocupante la forma en cómo están nuestros ríos. Y entonces, bueno, decía ahorita Germain que él le da como 20 años más o menos a los cuerpos hídricos. ¿Fue así que tú dijiste así, Germain? ¿Yo? Sí. 20 años al futuro. Sí, óigame, yo creo que si seguimos así, la crisis hídrica no va a ser en 20 años, va a ser en menos, y lo vamos a ver ahorita. Pero hay una crisis hídrica actual. Exacto, ya, sí. Y no actual, es desde, como dice el tema, no desde los 1930. Yo creo que si no hablamos de, porque a veces pensamos en la cultura dominicana, y la cultura dominicana es muy joven. Como Estado-nación no tenemos tanto tiempo. Pero es que yo pienso que es un problema que está no de la parte más indígena, no era así, porque no había una presión demográfica y había otra forma de interactuar con los recursos. Pero es un problema de toda la vida, desde que hemos conformado ya con una sociedad como lo que ahora es República Dominicana. Entonces, el estrés hídrico ya está. Eso lo sabemos, es la forma en cómo los ríos se están comportando. Así que yo creo que algo tenemos que hacer cada uno. Si hacemos algo, si usted hace algo y yo hago algo, la naturaleza nos lo va a agradecer. Muchas gracias. Gracias, Belkis. Detrás. El joven detrás. Bueno, saludos, buenas noches a todos. Mi nombre es Julio José Cortorreal, alguna cara conocida por acá. Yo soy del Ministerio de Medio Ambiente, además de eso soy gestor ambiental. Bueno, estoy terminando la carrera de gestión ambiental y energías renovables. Aproximadamente tenemos como 6 años trabajando dentro de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. Y mi pregunta directamente a la ingeniera es la siguiente. ¿Qué interrelación existe entre la captura de agua, el consumo de agua y qué tanto afecta estas dos variables? En el tema de la recarga hídrica
el tema de la reforestación en Cuenca Alta, el tema de la agricultura en zonas montañosas. ¿Qué interrelación existe? Y si yo dentro de la gestión que ocupo ahora nunca he sentido una interrelación entre instituciones para fomentar este tema. Y no sé si existen datos en temas de captura y consumo, porque sabemos que los ríos se recargan. Entonces, a ver qué tipo de compensación existe dentro de todo el sistema, vamos a decir, de gestión del agua, para poder básicamente generar un balance en estos dos puntos. Bien, ese es como el meollo de todo, ¿verdad? Bueno, el INDRI está trabajando en el Plan Hidrológico Nacional actualizado. El INDRI ha dividido el país en regiones, ¿verdad? Y dentro de esas regiones hay 2 regiones que son las más críticas. Críticas por la oferta y la demanda. O sea, es como que nosotros demandamos más del recurso, ¿verdad?, que puede la naturaleza hacer esa recarga y renovarse. Y esas 2 regiones son la Yaque del Norte y Yaque del Sur. Y nosotros estamos en la del Yaque del Norte. ¿Por qué? Porque todos esos problemas que mencionaste, de deforestación, de pastoreo, de agricultura, son actividades explosivas y son las que más se dan en la Cuenca Alta, donde debería recargarse y alimentar nuestros cursos de agua. Entonces, muy buena pregunta, ¿cómo se están relacionando las instituciones para abordar esos temas? Porque muchas veces el problema que tenemos es de gestión. No lo estamos viendo de una forma integral. Entonces, una institución dice, bueno, a mí me toca este cuadrito, yo voy a hacer esto, la otra hace esto. Pero entonces, esos esfuerzos o deben hacerse esfuerzos. ¿Para qué? Para que todas esas instituciones que están vinculadas en ese sector y que deben velar por el recurso, porque ese recurso es de todo, ¿verdad? Pero hay instituciones que deben llevar ese recurso a nuestros hogares, que deben velar por esa conservación a través de nosotros. Entonces debe haber una vinculación. Y eso yo entiendo, a mi parecer, que es lo que está debilitando toda la gestión, que no la estamos viendo de una forma holística, integral, que las instituciones deben comunicarse, deben crear planes para poder abordar temas que todos conocemos, porque todos lo conocemos. Entonces ahí es que está esa brecha en lo que hacemos y en lo que debemos hacer, ¿verdad? Que esas instituciones asuman el rol que tienen cada una y puedan ayudarnos, porque nosotros somos parte también del problema y de la solución, y que nos ayuden a abordar esa solución para nosotros poder conservar ese recurso, porque todos sabemos cuáles son las deficiencias, qué es lo que pasa. Eso no vino la NASA, hizo una intervención, no todos lo conocemos. Entonces, en esa interrelación entre las instituciones es que debemos trabajar. El Plan Hidrológico Nacional va a salir, ¿y qué va a reflejar? Escenarios más catastróficos que lo que tenía el Plan Nacional anterior. Y peor aún, que no vamos a tener que leer lo que lo estamos viendo con la presa de Atillo, con el Yaque y ya, y otras cosas. Eliezer quiere un segundito. Recuerden que estamos grabando. Permite que llegue el micrófono, ya lo traen, para no dejar a los... Bueno, está bien, vamos a utilizar eso. Para que sigan en el mismo contexto. Entonces, la parte educativa, ¿dónde queda? ¿Por qué medio ambiente? ¿Por qué en la escuela no se da clase de medio ambiente de pequeño para que en un futuro, 10 o 12 años, tengamos otra mentalidad? Porque el cotorra vieja no aprende a hablar. Y quienes hemos contaminado es esta generación y la que nos antecedió. Entonces, ¿qué plan hay para los que van creciendo?
por parte del medio ambiente, por parte de la parte hídrica? Esa es una buena pregunta, porque yo misma me hice esa pregunta. Yo decía, estamos abordando el problema con los adultos, ¿verdad? Pero entonces viene una generación con un desconocimiento y con una inconsciencia increíble. Entonces siempre todo va a estar vinculado a cómo nosotros abordemos los problemas. Cuando fui a un lugar, Japón es una potencia. ¿Ustedes creen que Japón no tiene agua residual en sus ríos? Japón tiene agua residual en sus ríos. Pero ¿cómo ellos lo abordan? De una manera diferente, distinta. Entonces el grado de contaminación no es tan grande que pueda ocasionar un problema de salud pública, sino que las comunidades se unen para crear soluciones basadas en la naturaleza, para que esos desechos no lleguen a los cuerpos de agua, porque están conscientes de que esos cuerpos de agua, que donde cae el agua residual, lo utiliza otra comunidad más abajo. Y el sistema educativo, desde cuarto de primaria, que todavía no saben ni siquiera escribir bien, ya ellos manejan términos que nosotros a veces no lo sabemos en una edad adulta. Entonces el factor educación es muy importante y eso va dentro de todas las instituciones, no es que está aislado, porque es que no hemos entendido que nosotros, como decían los compañeros, coexistimos en la naturaleza. Cuando hablamos de medio ambiente estamos nosotros ahí involucrados, porque nosotros somos parte de esos seres vivos. Entonces todas esas instituciones deben trabajar y anuar esfuerzos para que tanto la parte educativa como la parte operativa, como la parte legislativa también, el asunto de las políticas públicas, la autoridad de cuenca, todos esos factores estén vinculados. Eleazar y luego Germán. Pensando en la actualidad y la revolución que estamos viviendo a nivel tecnológica con la IA, pensando en la IA y cómo la IA y toda la parte de los datos consume tanta agua, que eso es un tema que tendríamos que tener foco y ver cómo, sí, bueno, ya está, y todos, creo que todas utilizamos la IA, conscientemente. ¿Qué se está haciendo conjunto con la IA para buscar las soluciones en esos proyectos ahora mismo de saneamiento de la región? Bueno, la inteligencia artificial vino para quedarse. Eso es una realidad. Ahora con la inteligencia artificial tenemos la ventaja de detectar situaciones más rápido. Podemos hacer un monitoreo en tiempo real, que antes no se podía. Podemos incluso hacer mediciones en tiempo real. Ustedes saben que los satélites nos tienen cubiertos. Nosotros podemos ver incluso infracciones a través de plataformas, de un incendio, de una deforestación, que antes no lo lográbamos. Entonces, todos esos problemas ambientales podemos detectarlos de una forma más rápida. Yo entiendo que la inteligencia artificial se puede utilizar a favor del ambiente, se puede utilizar. Lo que muchas veces, bueno, el consumo del agua para el enfriamiento y esas cosas, yo entiendo que en la medida de que vaya avanzando el tiempo, eso va a ir disminuyendo. Asimismo como nosotros la tecnología la vamos cambiando, es un punto que se está tomando muy en cuenta y he visto, no soy especialista en el área, por si acaso, de inteligencia artificial, pero sí he visto que se está buscando la forma de que se consuma más agua, porque imagínense que ahora tengamos nosotros que tener otro sector dependiendo del agua y que sea parte de una rivalidad entre el agua para el consumo humano y para el enfriamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Eso sería muy absurdo, de verdad que sí. Pero como va evolucionando la tecnología, así va a ir eficientizando ese uso y nosotros aprovechándolo entonces en todo ese monitoreo ambiental que se necesita para la conservación y protección de los lugares. Germán. Sí, sobre el comentario de la educación, que es
algo que yo he analizado bastante y siempre, como que es muy fácil decir que la educación, pero también hay una parte de responsabilidad. Es muy fácil decir, no tire la basura en la calle, y otra es, no vienen nunca a buscar la basura, ¿sabes? No pasan nunca a buscar la basura, no es que limpian la calle. Yo vengo de un lugar que yo digo que es un precedente para mí. En España siempre hay agua, siempre hay luz, siempre hay seguridad y la calle está limpia. No es porque sí, es porque hacen que pase eso. Todos los días cruza una máquina por la mañana y por la noche recogiendo basura. Todos los días. El agua residual se usa para parques, para limpiar, para esto, ¿sabes? Como que hay un reuso y una continuación de, por lo menos ellos saben que ellos ya llegaron al punto de no hay agua, ¿saben? No hay agua, se secan los ríos, se secan. Pero ellos están comenzando a tomar acciones de, no, pero vamos ahora a maximizar el poco que nos queda en este tiempo. Yo creo que nosotros podemos ver eso como un precedente de que nosotros deberíamos llegar ya a ese punto de maximizar al máximo, al punto más inimaginable, diría yo, de nosotros, de cómo de verdad podemos ahorrar el agua y no simplemente achacárselo a la educación, sino achacárselo con un problema que viene desde muchísimos lugares. Sistema. La basura afecta al agua, el químico afecta al agua, ¿sabes? Como la falta de saneamiento urbano afecta al agua, el hecho de que estamos deforestando los bosques afecta al agua. No es solo una educación, yo creo que una actitud, de nosotros como nación, de decir qué es lo que queremos ser. Yo vengo de publicidad y yo siempre presentaba publicidad, el orgullo dominicano, con esto, orgullo dominicano, pero yo llego aquí, yo no me siento orgulloso. Camino de Santo Domingo para acá, toda la carretera estaba llena de basura, completamente llena de basura. Eso para mí es como, yo siempre he dicho, si los aliens llegan de fuera, van a encontrar la casa sucia, ¿sabes? Como que eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Vienen turistas, yo vengo de un pueblo turístico en La Romana, tú te metes en un hotel y esas piscinas están full, llenas, pero eso es ni agua, ¿sabes? Una persona que viene 15 días y va a gastar más agua que la que yo voy a gastar en una semana, ¿sabes? Entonces... Los humanos. Yo creo que a veces los aliens somos nosotros los humanos. Sí, pero... Sí. Yo pienso que a veces nosotros los humanos estamos muy desconectados, a veces con el entorno. Y cuando tú hablas de la educación, yo sí creo que es un factor muy importante en la educación, porque pensando en España, que cuando yo conocí por primera vez España fue en Galicia. Y también me sorprendió el nivel de limpieza que había desde La Coruña hasta la playa. Y le pregunté a Sandro, mi compañero, digo, wow, esto es como que me chocaba tanto, ¿no? Por cómo vivimos nosotros. Y él me decía, eso no era así todo el tiempo. Me decía que en los 70 era sucio también allá, en España. Había también mucha falta de conciencia y de educación. Y eso se implementó en base a educación, pero otro factor que me hizo mucha mella, y era la parte de las multas. Porque se comenzaron a implementar un sinnúmero de multas y de presión del Estado en regular si tira la basura y que estamos cerrando y la gente cuando la afecta en el bolsillo cambia el clip a veces más que cualquier otra cosa, se educan exactamente, se educan de una vez. Entonces yo que mira no me gusta la cuestión del, ¿cómo le llaman esto? La represión o eso. Pero creo que en el caso dominicano, y no es que quiera un Trujillo, porque no me interesa esa situación que a veces tan fascista de querer ese tipo de método de represión tan controlado, pero sí deberían implementarse situaciones entre la educación y las sanciones, desde lo individual, porque es una situación individual, pero también desde las empresas, porque vamos a poner el plástico de un solo uso. ¿Cuántas veces la gente está diciendo que paren eso? Pero seguimos consumiendo el plástico de un solo uso y nadie hace nada como institución o como Estado-nación para dejar de utilizar el plástico de un solo uso. Que eso es una de las cosas que me afecta, porque la gente es muy fácil con una botellita, y yo lo vi en la carretera y lo veo, todo la tiran, y eso es, no hay conciencia, pero tampoco no hay educación, porque yo creo que sí, como los niños de Japón, creo que también es un proyecto de educación, de entrar en conciencia de lo que es una materia. Pero tampoco les recogen la basura, tampoco hay zafacones,
tampoco hay un sistema que yo sepa que me va a... O sea, es muy fácil tú decirle a un niño, no tire la basura, pero después, una semana con la basura en mi casa, no creo que la gente aguante tanto tiempo. Pero yo he visto, por ejemplo, por mi barrio, yo me acuerdo de un momento que no, de verdad no llegaba la basura y la gente fue al polideportivo y la tiró toda ahí. Porque la gente dice, mi salud primero antes que ustedes jueguen basquetbol. ¿Sabes? Como que esto es tu problema. Es un problema real que nos afecta a todos porque llega directamente al agua. Por más que queramos, no, todo lo va a arrastrar el agua. O sea, por más que yo veía del camino aquí a Santo Domingo, los ríos estaban llenos de basura. La carretera está llena de basura. Quisiéramos continuar toda la noche, pudiéramos armar un simposio. Ya ustedes ven, estas son conversaciones infinitas que podemos sostener, y más cuando nos encontramos personas con un interés común como este que hemos mostrado. Antes de cerrar la noche, a mí me gustaría ofrecer la palabra a Eduardo a nombre de la Sociedad Ecológica del Cibao para que pueda pues comentarnos un poco parte de esta intención, de este encuentro y de las próximas acciones que estaremos teniendo en la ciudad para las conmemoraciones del Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, buenas noches. Primero felicitar a los artistas, a Bélgica por su intervención, pero sobre todo a los artistas porque también le dan una dimensión, uno que está todos los días trabajando estas cosas. Escucharlo a ellos es como escuchar una dimensión distinta, un enfoque distinto, una perspectiva distinta, un ángulo distinto. Es el mismo problema, pero visto con esa creatividad y esa visión de ellos, nos agrada mucho. Y pienso, a propósito, rescatar algo que Bélgica estuvo planteando. El tema de, ojalá pudiéramos, ustedes como artistas, yo visualizando, cuando yo abro una llave, ¿tiene agua, no tiene agua? Pero ¿de dónde viene esa agua? ¿Cuál es el tramo que recorre esa agua desde el lugar donde se origina hasta la llave? Porque en la ciudad nos acostumbramos mucho a la llave, tal vez a la cisterna, tal vez al tinaco, tal vez al bombeo, a la maquinita. Pero ¿de dónde viene esa agua? ¿Cuáles son los procesos que se dan allá arriba? Y cómo nosotros, usted dijo los animales también, ¿verdad? Pero somos, que los únicos animales inteligentes. Somos los únicos inteligentes. Se está discutiendo ahora si realmente otras especies tienen un nivel de desempeño que se pudiera considerar algún nivel de inteligencia. Hasta ahora los únicos inteligentes que hay en el planeta somos nosotros. Y por eso lo que se está reivindicando en el tema ambiental, en la seguridad, en todas las áreas, es que nosotros necesitamos construir una nueva ciudadanía. Y este Día Mundial del Medio Ambiente, y este mes del medio ambiente, y esta coalición de instituciones que se unifican todos los años para un poco revisar, lo que busca es precisamente eso: cómo construir una ciudadanía ambientalmente responsable. Porque todo, y digo ambientalmente responsable, porque el concepto de ciudadanía toca todo. Y si encontramos la delincuencia, nos encontramos con que hay un problema de ciudadanía. Y si encontramos la solidaridad, la empatía, nos encontramos con un problema de ciudadanía. Y si encontramos todos los temas de la sociedad, nos damos cuenta que hay que construir un nuevo ciudadano. Y ambientalmente nosotros, todas estas instituciones que se han coaligado, lo que buscamos es precisamente eso: cómo construir una ciudadanía ambientalmente responsable, porque esa agua viene de una zona que se llama una zona de captación de agua, de la cuenca alta. Y si ustedes vieran entonces todas las cosas que ahí están pasando, el descontrol que ahí hay, el plan Yaque
se inició una discusión a propósito de que Soesi se estrena como presidente del Plan Yaque, una discusión sobre el tema de la autoridad de Cuenca. Es que no se puede hacer todo en todos los sitios. Miren, el 80% de la tierra de la montaña es clase 6, 7 y 8. Ustedes dirán, ¿qué es eso? De las 8 categorías de suelo que hay en el mundo, nuestras montañas, el 80% son 6, 7 y 8, es decir, los puntos más extremos, los suelos más vulnerables. ¿Y qué está sucediendo? Que nosotros tenemos pérdida de suelo de 800 a 1200 toneladas por hectárea de suelo. Y usted dice, bueno, es un término que yo no lo entiendo. Simplemente Bélgica hablaba de que las presas se están sedimentando. ¿De dónde viene ese sedimento? 1200 toneladas de suelos que anualmente por hectárea que se están produciendo por una ganadería irresponsable, por una agricultura insostenible, y entonces se produce esa sedimentación. Pero ¿y el efecto esponja? ¿Qué es el efecto esponja? Ese fenómeno ecológico responsable de garantizar una administración adecuada de esa agua cuando llueve. El efecto pantalla se encarga de forzar la lluvia, pero cuando esa agua cae, cuando llueve, quien lo gestiona es el efecto esponja. ¿Y qué está pasando? Y si el suelo se está perdiendo y es el que produce el efecto esponja, ¿qué pasa? Los ríos simplemente se ponen locos cuando llueve. Y ustedes ven los dañinos que se han convertido los ríos, pero cuando deja de llover se vuelven nada. Y esa es una enfermedad que tienen todos los ríos en la República Dominicana y en una parte importante del mundo. Es decir, ese cambio, los ríos deben tener una curva de comportamiento suave. Llovió, aumentaron un poco su caudal. Dejó de llover, redujeron un poco su caudal. Ahora llovió, se pusieron locos, se disparó el caudal. Dejó de llover, se volvieron nada. Se cambió la curva y eso está generando una enfermedad seria que tiene que ver con el abastecimiento de agua. Para que ustedes tengan una idea, Juan Francisco es productor agrícola, más de 1,5 millones de tareas de tierra dependen de las aguas del río Yaque. Y hay momentos que la guerra por el agua es tan grande que al mar no llega una gota del río Yaque. ¿Ustedes no sabían eso? Es decir, en los periodos de estiaje, los periodos más críticos, entre los canales de riego y las bombas, el río Yaque está lleno de bombas, no llega agua por allá. Y a los agricultores le dicen, oiga, usted depende de 2 cosechas, nada más puede coger una. Y así mismo sucede con las comunidades. El agua que está llegando también se raciona, porque cuando a un barrio nada más le llega una semana o 3 días, es porque no hay capacidad para que le llegue todos los días. Entonces hay un tema de flujo, además del tema de calidad. Son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Y quiero, sin temor, sin el deseo de impacientarlo más de la cuenta, finalmente decirle una cosa. Ustedes ven esa botellita. Juan Francisco decía, bueno, el contenido de la botellita, pero miren, nosotros nos hemos acostumbrado todos, nuestro hábito de consumo en los últimos años, yo no sé cuánto hace, antes eran los filtros, ¿verdad? Se filtraba el agua y ahora es el botellón. Y hay un enemigo silencioso al que muy poco le estamos prestando atención, que se llama el benceno. Miren lo que sucede con el agua. El agua tiene una capacidad muy alta. El agua tiene un rango de temperatura y tiende a ser muy reactiva. Por eso usted ve un botellón que desde que se calienta un chin comienza a sudar por dentro. Si el agua está fría, comienza a sudar por fuera, pero el botellón suda adentro. ¿Ustedes no se han dado cuenta? La botellita suda adentro. Esos cambios de temperatura producen una reacción de la mayoría de los plásticos y generan una sustancia cancerígena que se llama el benceno. Y ustedes se ponen a ver en el colmado, cuando usted llama el delivery y le llevan el agua y usted va al colmado, usted dice, oye, esos botellones están todos a pleno sol. Eso quiere decir que es una fábrica de benceno y el benceno es extremadamente cancerígeno. Yo no quería darle esta información para no asustarnos, pero eso también obliga a que nosotros necesitamos también ordenanzas, decisiones de los organismos de control de salud
porque el tema de salud pública, ese problema del benceno, nadie le está prestando atención. Reiteramos entonces ¿sí? Yo donde vivo es con agua de lluvia, que la mayormente no para beber, sino para bañarme y para todas las cosas, porque no llega el agua, es una loma. Y estuve en Guatemala recientemente y vi que tienen unos sistemas de filtro hechos de barro, bastante, parece efectivo. Sí. Sí, que yo digo, ¿por qué esas cosas no se pueden implementar pensando en los botellones como de una forma ya exactamente? Porque yo creo que todo el mundo lo tenía ya en Guatemala y es una cosa que no es costosa y dicen que es muy efectiva. Y para si es posible que el agua de lluvia también esté contaminada, me imagino, ¿no es cierto? Mira, hay un tema de lluvia ácida que es muy complicado y meternos en eso ahora, pero yo quiero rescatar para terminar que, a propósito de lo que tú dices, la cordillera septentrional y la cordillera central tienen dos formaciones geológicas diferentes. Ahora, ¿por qué yo traigo a colación esto? La cordillera septentrional, su estructura es de caliza, roca caliza, es una roca sedimentaria producida por los arrecifes de corales. ¿Qué pasa con la roca caliza? Que es muy reactiva al agua y eso hace que sea más dura. La dureza en el agua significa el contenido de sal tiende a ser superior. Las personas que se abastecen de agua, yo espero que aquí no haya nadie, de la cordillera, bueno, tú te abasteces de agua porque la sierra de Samaná tiene la misma estructura geológica de la cordillera septentrional. Tienen más posibilidad de sufrir de los riñones y del corazón por el tema de la dureza del agua. Eso me lo dijeron unos médicos que incluso hicieron una investigación, pero obviamente yo sé la parte geológica, hidrológica, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que también por tema de salud, ese tipo de agua necesita un tratamiento especial para reducir su nivel de dureza. Reiterarle a ustedes el agradecimiento y su intervención y a las instituciones, porque este ha sido una gran conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Gracias. Ese aplauso sea algo extensivo para agradecer a Germain, Eleazar y Bélgica este encuentro, a la Sociedad Ecológica del Cibao, a cada una de las instituciones aquí representadas que han apoyado para estar con nosotros esta noche. Dos avisos importantes: sigan el programa público del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jiménez. Todos los meses habrán conversaciones como estas. El próximo mes hay otras obras ahí dentro de la sala que tocan también otros problemas medioambientales y que siguen también con el tema del agua. El próximo mes vamos a estar tocando este tema nuevamente con dos artistas más, pero también el próximo mes estaremos hablando sobre inclusión en la República Dominicana a partir de los planteamientos que tenemos en este momento en la sala del concurso. Así que por favor sigan nuestra programación y espero que nos acompañen. Esa era la primera mención. Y la segunda, que por favor nos regalen una fotografía con los artistas y con Bélgica en la sala frente a las obras, para que eso sirva también como un registro adicional al trabajo de ellos en esta exposición, ¿no? Este encuentro que hemos tenido esta noche. Muchísimas gracias por una vez más darse cita aquí en el lugar donde todo el mundo se encuentra, el Centro León. Muy buenas noches.